Vamos a tomar un tiempo, espero que sea un tiempo breve, no tan largo, con la palabra del Señor en esta mañana. Pero simplemente déjeme comenzar compartiendo algo que me sucedió esta semana. Esta semana los queridos hermanos del Instituto Bíblico Gamaliel me etiquetaron en una imagen de saludo producto de la Navidad. También me mandaron esta imagen a mi WhatsApp, como yo soy profesor allí, y a todos los que estamos vinculados de alguna manera con el instituto nos etiquetaron también, o nos mandaron esta imagen. Pero puntualmente la etiqueta en Facebook era por un saludo de Navidad. Y déjeme leer el saludo de Navidad que era, básicamente. Dice lo siguiente: un día nuestro Padre Celestial realizó una promesa y la cumplió. No tan solo eso, sino que dicha promesa venía con un sinfín de inimaginables bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también su amado Hijo nos dejó una promesa, y es que volverá por su iglesia para que estemos donde Él está. Juan capítulo 14, verso 3. Y sabemos que el Hijo también es fiel a su palabra. Amados hermanos en Cristo, como un instituto bíblico que busca enseñar la sana doctrina del Mesías, les deseamos una feliz Navidad. Dios les colme de paz y deseos por seguir pregonando el bendito evangelio de salvación que el Señor Jesucristo, que está a las puertas de su próxima venida. Este saludo, como les dije, venía acompañado de una imagen, y en la imagen básicamente aparecían dos textos bíblicos. Uno era Isaías capítulo 7, verso 14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el otro texto que aparecía era Lucas capítulo 2, verso 11, que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Básicamente, ¿qué quería reflejar o qué quería demostrar esta imagen? Que había una promesa, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y había un cumplimiento a esa promesa. Isaías capítulo 7, verso 14, era la promesa. Lucas capítulo 2, verso 11, era el cumplimiento de esa promesa. Y la verdad que cuando yo lo vi me alegré mucho, pensé: ¡oh, qué lindo saludo! De verdad, muy lindo todo el saludo. Pero ¿sabe que tristemente durante el día empezaron a caer notificaciones, ¿no? Se da cuenta que, no sé, pero Facebook empieza a anunciar o avisar cuando hay notificaciones de algo donde uno está involucrado, ¿no? Y yo estaba involucrado simplemente porque a mí me etiquetaron en esa imagen, pusieron mi nombre en esa imagen. Entonces empezaron a caer notificaciones y empecé a mirar las notificaciones. Y sabe que lamentablemente muchas de esas notificaciones tenían un carácter tan negativo. ¿Cómo es posible que un instituto que se haga llamar bíblico pueda estar celebrando la Navidad? La Navidad es una fiesta pagana inventada por los hombres que se remonta a no sé qué, y no sé cuánto y no sé dónde. ¿Cómo es posible que un instituto que se declara y se dice ser bíblico puede involucrarse en una fiesta pagana donde el alcohol corre a destajo, donde las drogas son lo más consumido, donde la depresión de la gente, el consumismo de las personas, el suicidio se dispara, y en fin, una serie de cosas, ¿no? Y pensaba, ¿no? Cuando miraba estos comentarios, pensaba qué triste es pensar de la Navidad de esa manera. Qué triste es mirar y considerar la Navidad de esa forma. Interesantemente, durante la tarde, un amigo me mandó un audio, un amigo querido me mandó un audio de saludo. Y en el saludo me decía: amigo, feliz Navidad, disfruta con la familia. Para luego disculparse y decirme: perdón, no sé si celebras la Navidad. Porque en el andar como creyente, me decía, me he encontrado con muy buenos creyentes que celebran la Navidad y con otros que son tan buenos creyentes que no celebran la Navidad. Y déjeme decirle una cosa, hermano, para mí, a pesar de que en mi casa me molestan y otras personas que se han tomado la confianza para ello también me molestan, tratándome y diciéndome que soy el Grinch, a mí la Navidad me encanta.
Probablemente es la fiesta del año que más disfruto, la festividad del año que más disfruto. Por lo tanto, le contesté a este amigo diciendo, hermano, yo sí celebro la Navidad. Me encanta la Navidad. Si tuvieras, mi casa está decorada de principio a fin por Navidad. Claro que esas decoraciones no son mi responsabilidad. Quiero ser honesto, yo me lavo las manos ahí, no soy yo el que decora. Celebro la Navidad, me gusta la Navidad. Creo que como iglesia necesitamos celebrar Navidad. Pero también necesitamos entender qué es la Navidad, por qué celebramos la Navidad. Algunas preguntas que hay que responder. ¿Necesitamos celebrar Navidad el 25 de diciembre? Perdón. Estaba embalado ya. Niños, pueden salir, por favor. Sí, está bien, gracias. Perdón. Sí, siempre es tu culpa. Los niños entonces pueden ir a su tiempo de clase. Gracias. Ahora sí, seguimos. Les decía, ¿por qué celebramos Navidad? ¿Qué celebramos en Navidad? ¿Es necesario celebrarlo el 25 de diciembre? Mire, déjeme decirle una cosa. Hay un consenso entre personas que entienden un poco de la escritura, de la Biblia, la palabra de Dios, en que el día 25 de diciembre no es el día del nacimiento de Cristo, por una razón simple. ¿Se acuerda que en el libro de Lucas dice que los pastores estaban vigilando las vigilias de la noche, cuidando a sus rebaños en el campo, cuando aparecieron los ángeles anunciando el nacimiento del Salvador? Bueno, déjeme decirle que eso no sería posible en esta época del año en Israel, por una razón simple. Porque en esta época del año en Israel es invierno, por lo tanto es una época más fría. Y los pastores no quedarían a la intemperie junto con sus rebaños en esta época del año, por lo tanto no es posible en esta época del año. Lo más probable es que sería más bien más cercano a mitad de año. Ahora, ¿por qué se estableció esta fecha? Bueno, hay que ir a la historia. Y para eso usted puede hacerlo. No necesito explicársela yo. Usted puede ir a la historia para entender por qué se determinó que fuese en esta época del año. Para mí, honestamente, la fecha no es trascendente, no es importante. Para mí lo trascendente, ¿sabe qué es? Recordar qué es lo que estamos celebrando en esta época del año. Recordar qué es lo que estamos celebrando en esta época del año. Y probablemente si yo le pregunto a usted qué es lo que celebra usted en Navidad, usted me va a dar muchas respuestas. ¿Alguien me podría decir qué celebra en Navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Qué más? Cumplimiento de una promesa. Muy bien. Mire, todas esas respuestas están correctas. Honestamente, todas esas respuestas están correctas. Pero déjeme simplemente mencionar, y voy a partir un poco de atrás para adelante. De atrás para adelante. Vaya conmigo, por favor, por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Lo tiene? ¿Sí? Gracias. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted mira este texto en el contexto, está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro le está diciendo a la gente: mire, Dios no se ha olvidado. Dios hizo una promesa, Cristo hizo una promesa, ellos no han olvidado la promesa, simplemente son pacientes y están aguardando porque la mayor cantidad de personas venga al conocimiento de la verdad. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Quizás los que son un poco mayores, más contemporáneos a mi edad, recordarán que a fines de la década de los 80, a principios de los 90,
se produjo un fenómeno. Había vuelto la democracia a nuestro país y producto de ello se aperturaron varias cosas. Y una de las cosas que empezaron a suceder masivamente durante los primeros años de los 90 fue que empezaron a haber muchos conciertos en este país. Muchos conciertos se empezaron a llevar adelante. Ahora, en ese tiempo no existían las productoras de eventos como hay en esta época, que se encargan de producir el evento y traen al artista. Ahora, para poder traer a los artistas, ¿qué es lo que había que hacer? Una gran marca conocida comercialmente se encargaba de traer a este artista y con eso promocionaba su marca también. Entonces así fue como al principio de los 90 vinieron, entre otros artistas, Madonna, Michael Jackson, vino Amnistía Internacional, que trajo una cantidad impresionante de artistas, en fin. Pero eran conciertos masivos organizados por marcas, la Coca-Cola, la Pepsi. Recuerdo que en esos años surgió una frase que era una burla para nosotros los creyentes. Y la burla era la siguiente. Empezaron a comunicar y a decir lo siguiente: ¿sabías que Cristo viene? Entonces, al principio, cuando gente, sobre todo creyente, escuchaba esta frase, ¿sabías que Cristo viene?, se alegraba, ¿no? Pensaba, ¿no? Esta persona piensa igual que yo. Lamentablemente esta frase remataba de la siguiente manera: ¿sabías que Cristo viene? Sí, lo trae la Pepsi. ¿Por qué? Porque hacían énfasis o mención a este fenómeno que se estaba produciendo culturalmente, socialmente, que grandes marcas traían artistas. Esta frase en realidad era una burla. Esta frase en realidad era una forma de burlarse de lo que nosotros, los creyentes, esperamos, creemos de nuestro Señor y Salvador. Ahora, déjeme decirle una cosa, pensando nuevamente en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Fíjese que el Señor Jesucristo mismo, en Juan capítulo 14, verso 1 al verso 3, dice lo siguiente. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 1 al verso 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Esta promesa. El Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, verso 3, y esta es la promesa: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Déjeme hacerle una pequeña pregunta. ¿Cuántas moradas hay en el cielo? ¿Ha pensado alguna vez en eso? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Cuántas hay? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Qué es una morada? Básicamente es una casa, ¿no? Un lugar donde se habita, ¿sí? Fíjese lo que dice el texto: en la casa de mi Padre, singular, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. La pregunta era otra: ¿cuántas casas hay en el cielo? No cuántas moradas. Moradas hay muchas. ¿Cuántas casas? Una sola. A veces nosotros pensamos en el cielo, ¿no? Nos imaginamos que en el cielo vamos a tener ahí nuestra casita, ¿no? Nuestro bungalow, le decían antiguamente, ¿no es cierto? Nuestra casita ahí, ¿ah? En Calle de Oro, esquina Mar de Cristal, ahí va a estar la mía, ¿no es cierto? Y la suya en la cuadra siguiente. Déjeme decirle que no, que en realidad el Señor Jesús dice que hay una casa que tiene muchas moradas, muchas habitaciones, donde vamos a morar eternamente con Él y para siempre.
Esa es la promesa del Señor Jesús. Ahora el apóstol Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, esa promesa se va a cumplir. Esa promesa se va a cumplir. La segunda venida de Cristo es una promesa latente que aguardamos, que esperamos, que ansiamos. Yo espero que así sea. Que usted esté anhelante del cumplimiento de esa promesa, de la segunda venida de Cristo. Pero déjeme decirle esto. La segunda venida de Cristo no es posible, o no sería posible, sin la primera venida de Cristo. Porque no puede haber algo que sea segundo sin lo primero. Por eso que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y el nacimiento de agua y el nacimiento de Espíritu son dos cosas distintas. El nacimiento de agua, hermano, no es el bautismo. El nacimiento de agua es el nacimiento natural, el primer nacimiento. Mientras que el nacimiento del Espíritu tiene que ver con mi conversión. Ese es el nacer de nuevo, la regeneración, el nuevo nacimiento. Es eso. No puede haber un segundo nacimiento, no puede haber un nacimiento de nuevo si no hubo un primer nacimiento natural. La segunda venida de Cristo no sería posible sin la primera. Y nosotros recordamos en esta época, ¿sabe qué cosa, no? No la segunda venida, sino que la primera. Pero para poder entender la primera venida de Cristo hay que entenderlo desde el principio, desde el inicio. Génesis capítulo 3 es probablemente uno de los capítulos más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos relata la caída del hombre. Nos relata el pecado del hombre. Cómo Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva, mostrándole, ¿no es cierto?, el fruto, aquel fruto que Dios había prohibido de comer. Y la engaña, diciéndole, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto, y no fue eso lo que Dios dijo. No dijo que no podían comer de todos los árboles del huerto, dijo que no podían comer de ciertos árboles en particular. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es lo que fue lo que hizo Satanás con Eva? La tentó, diciéndole, sabe Dios que el día que vosotros comáis de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis iguales a Dios. Entonces Eva tomó, llevó a su esposo Adán, ambos comieron, ambos desobedecieron, a pesar de que la Escritura nos muestra claramente que fue Eva la tentada, ¿no es cierto?, que fue Eva la que tomó, pero ambos comieron, y la responsabilidad recae no sobre Eva, sino sobre Adán, ¿no es cierto? Pero a partir de eso, Dios determina ciertos juicios. Juicios sobre el hombre, juicios sobre la mujer. El hombre tendría que trabajar, ya trabajaba de antes, pero ahora tendría que esforzarse en el trabajo, tendría que, para poder comer, tener esfuerzo, dolor, fatiga, cansancio. Esa es la consecuencia del pecado, no el trabajo, sino la consecuencia del pecado para el hombre fue el trabajo arduo con el que hay que obtener el sustento diario, ¿no? La mujer ahora tendría dolor en sus preñeces, ¿no es cierto? Cada vez que ella da a luz un hijo, ella sufriría, tendría dolor. Pero también sobre la serpiente hubieron juicios, ¿no? La serpiente tendría que arrastrarse de ahora en más, para siempre. Pero el mayor juicio sobre la serpiente está determinado en el capítulo 3 de Génesis, verso 14 y verso 15. Mire lo que dice allí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene la primera referencia bíblica a un Salvador. Mire lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y esta, verso 15, es la primera, como decía, la primera referencia en la Biblia a un Salvador. Un Salvador que pelearía y vencería a Satanás, el diablo, ¿no es cierto?, por la salvación del alma de los hombres.
Pero también indica algo, que para que esto sucediese, el Salvador tendría que sufrir. Fíjese lo que dice, ¿no? El Salvador heriría a la simiente de la serpiente, ¿dónde? ¿Dónde? En la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haría la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer? ¿Dónde la heriría? En el calcañar. ¿Sabe lo que es el calcañar? El talón. El talón. Eso es el calcañar. Ahora déjeme simplemente mencionar esto. Una serpiente que muerde en el calcañar produce un gran dolor. Puede ser incluso una herida, entre comillas, invalidante por un tiempo. Pero no es una herida mortal. Sin embargo, el que un hombre pise la cabeza de una serpiente, aplaste la cabeza de una serpiente, es una herida mortal para la serpiente. Dios está comunicando esto a Adán y Eva. Es la primera referencia a un Salvador. Para que haya salvación, el Salvador tendrá que sufrir, tendrá que experimentar sufrimiento, pero finalmente el Salvador triunfará y vencerá a la simiente de la serpiente. Pablo, el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de los romanos. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver completo, pero escribe desde el verso, en el capítulo 5, desde el verso 12 al verso 21, escribe diciendo lo siguiente: por un hombre entró el pecado en el mundo. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Pero también por un hombre especial, porque su nombre que es Dios, que es Jesucristo, entró la salvación a toda la humanidad. Y me encanta una frase en esta sección de Romanos capítulo 5, porque dice lo siguiente: dice que aunque sobreabundó el pecado, ¿sabe lo que sobreabundó también, no? Sobreabundó la gracia, el don inmerecido, el regalo que no merecemos, el regalo de Dios que no merecemos, ese también sobreabundó. El apóstol Pedro, hablando de Cristo, dice que Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 al verso 20. Él es el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y sabe que la palabra destinado es una palabra bien interesante, porque es una palabra que nos habla de una elección pretemporal. Es una elección que Dios hace en la eternidad. Él determina que Cristo, antes de que todas las cosas fuesen creadas, antes que todas las cosas sucediesen, incluso el pecado, antes de que el pecado existiese, Dios ya había determinado que Cristo sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero. Cristo es ese Cordero. Como les dije, la palabra destinado significa una elección divina, pretemporal, algo que sucedió antes del tiempo, pero que sin embargo Dios, en su infinita sabiduría y en su maravillosa misericordia, determinó que sucediese. Cristo es ese Cordero. Usted sabía que a la nación de Israel se le prometió un Mesías, ¿no? Leí para usted algunos versículos que hablan justamente de esa promesa. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es una promesa del profeta que Dios comunica al profeta Isaías para que él a su vez la comunique a su pueblo. Se dice, se cree, se piensa que en los días de Cristo las familias de Israel esperaban, anhelaban, deseaban que su hija virgen fuese justamente aquella en la cual el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido a la nación de Israel, fuese concebido. Ellos anhelaban, esperaban esto, lo guardaban, porque confiaban en esa promesa hecha por Dios y comunicada por el profeta Isaías. Ahora, esa promesa se cumple, ¿no? La promesa de que
una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si usted mira, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 24, usted podrá ver cómo se cumple esta promesa. Lo leímos con Leo hace un ratito atrás, ¿no? Lo leímos hace un ratito atrás, pero allí en el verso 23 de Mateo 1, verso 23 dice lo siguiente: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La promesa hecha por Dios a la nación de Israel por boca del profeta Isaías se cumple en María. La promesa hecha en Isaías capítulo 7, verso 14. Nosotros podemos leer su cumplimiento en Mateo capítulo 1, verso 18 al verso 24. De nuevo en Isaías capítulo 9, versos 6 y verso 7, Dios comunica una promesa a la nación de Israel por medio de la boca del profeta Isaías, y va a decir lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa es la promesa hecha, de nuevo, ¿no?, por Dios y comunicada por boca del profeta Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sabe cómo se cumple esta promesa, no? Si usted mira en Lucas capítulo 2, desde el verso 1 al verso 7, va a encontrar el cumplimiento de esa promesa. Pero particularmente el verso 7 dice lo siguiente: y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. No había lugar para ellos en el mesón. Déjeme decirle, querido hermano, que Cristo, el niño de Belén, es el cumplimiento a las promesas fieles de Dios hacia su pueblo, pero también hacia una humanidad necesitada de un Salvador. Cristo es el cumplimiento a esas promesas. ¿Sabe por qué celebramos Navidad? No celebramos Navidad porque sea una tradición. No celebramos Navidad por la comida, aunque se come rico en esta época, ¿no? No celebramos Navidad por los regalos, aunque seamos sinceros, nos gustan los regalos. No celebramos Navidad por eso. ¿Sabe por qué celebramos Navidad? Básicamente celebramos Navidad porque el nacimiento de Cristo nos habla y nos recuerda acerca de la gran fidelidad de Dios, que siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Si hay algo en lo cual nosotros debiésemos pensar, probablemente esta noche antes de cenar, cuando vamos a dar gracias a Dios por los alimentos, por el compartir en familia, si hay algo por lo cual nosotros debiésemos dar gracias esta noche, ¿sabe por qué es? Por su fidelidad, porque Él siempre cumple sus promesas. Leí esto que me gustó y se los quiero compartir. Dijo que nacería y nació. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que volvería y volverá. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y mire qué interesante esta frase, ¿no? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sabe por qué celebramos Navidad? Porque nos recuerda la gran fidelidad de Dios. Le había pedido a Leo que buscara una pista, no sé dónde está el Leo, se me perdió el Leo. ¿Está la Lea? Sí, yo le había pedido a Leo que buscara una pista porque quería terminar cantando un himno,
Pero ayer me hicieron bullying. Entonces me dijeron que si yo cantaba, me iba a dedicar a puro llorar. Entonces, para no llorar, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si ustedes me acompañan mejor? ¿Sí? Y cantamos juntos acerca de la gran fidelidad de Dios. Ese hermoso himno que habla justamente de la fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos, el mismo serás. ¿Se ve? ¿Sí? Pónganse en pie, hermano. Y vamos a terminar este tiempo de predicación cantando este himno. Oh Dios eterno, misericordia.
Grande Señor es tu fidelidad. Querido Padre Celestial, gracias le damos esta tarde ya, porque si hay algo en lo cual podemos estar confiados, si hay algo en lo cual podemos estar tranquilos, seguros, como hijos suyos, es en que usted es un Dios fiel, que no miente, que cumple siempre sus promesas. Y usted nos prometió el regalo de la vida eterna, y ese regalo confiamos y sabemos que lo podemos disfrutar, no porque seamos personas buenas, no porque seamos personas justas o seamos personas correctas, sino porque somos pecadores que han reconocido su condición de pecadores delante de usted. Ya han podido reconocer también a Jesucristo, el Mesías prometido, el cumplimiento de la promesa. Hemos podido reconocer a Cristo Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Cuando el ángel le anunció el nombre a José, le dijo: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Señor, agradecemos porque Él es nuestro Salvador, pero también agradecemos porque podemos estar confiados, tranquilos, seguros, dependiendo y confiando en las promesas en sus promesas, de que disfrutamos y gozamos de la vida eterna y que nunca nadie nos puede quitar ese regalo, esa confianza, esa seguridad, porque es lo que usted ha prometido y usted no miente. Gracias por su fidelidad. Gracias porque esta noche podremos recordar, Señor, el nacimiento de Cristo, y podremos recordar que con ello se cumplió una promesa, la promesa de un Salvador. Pero también, Señor, aguardamos por otra promesa, la promesa de nuestra reunión con usted en las nubes, de nuestra reunión con usted para disfrutar por toda la eternidad en la casa del Padre, en las moradas eternas, junto con todos y cada uno de sus hijos. Gracias, Señor. Bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra iglesia, bendiga nuestras familias. Se lo pedimos por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, por su bondad. Por Cristo Jesús oramos. Amén.